Bien. Se trata de un paciente masculino de 10 años, originario de Tepic, Nayarit, y llega en diciembre del 2023. Los papás refieren que el niño empieza en octubre después de una albercada con ojo rojo. Fue valorado en su lugar de origen, en la Secretaría de Salud, y le hicieron diagnóstico de uveitis. Fue manejado por oftalmólogo e infectólogo. Se manejó con prednisona oral, prednisolona tópica, timolol, latanaprost y acetazolamida oral. Al ver que no mejoraba el paciente, lo mandan de Tepic al Hospital Civil. Llega el 18 de diciembre del 2023. Yo estaba de vacaciones. Entonces lo revisan y presenta el ojo derecho normal, el ojo izquierdo, la conjuntiva hiperémica 3 cruces, la córnea con edema, cámara anterior con una celularidad 4 cruces, hipopión 2 milímetros, la pupila hiporrefléctica, tendencia a la midriasis, rubiosis iridis en los 360 grados, depósitos blanquecinos en los 360 grados, una presión intraocular de 57 y el fondo de ojo no valorable por opacidad de los medios. Lo llevan al servicio de retina, porque estaba yo de vacaciones, y lo revisa el retinólogo y pues deciden interconsultarlo a el servicio de uvea o con un uveólogo externo, porque nosotros no tenemos servicio de uvea. Entonces llega con la doctora Lilia Gómez ese mismo día en la tarde, uveóloga, que muchos lo conocen, y la doctora pensó mal. Y entonces me habla por teléfono ese mismo día en la tarde y al día siguiente yo lo reviso en el consultorio. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes que yo tomé en el consultorio con el hipopio, las mismas características que les mencioné, y pensé mal también. Sí logré ver fondo de ojo, porque al parecer en el Hospital Civil no lograron ver fondo de ojo, y vi unas masas blanquecinas en la parte inferior de la retina, y pues hice el diagnóstico de retinoblastoma infiltrativo difuso. Entonces, este niño tiene 10 años. Usualmente sabemos que los retinoblastomas se presentan alrededor de los 2 años. Entonces, los retinoblastomas infiltrativos difusos los vamos a ver en pacientes más grandes. Entonces, aquí no hay nada que hacer con estas condiciones más que hacer enucleación. Entonces hablé con los padres y pues bueno, le hicieron una tomografía también en su lugar de origen. No es concluyente, si ustedes ven como zonas hiperdensas en el ojito izquierdo, pero pues también como que se ven en el ojito derecho. Entonces no era concluyente la tomografía. Entonces pues hicimos enucleación y el resultado de patología retinoblastoma moderadamente diferenciado. ¿Okay? Entonces, en estos casos pusimos la prótesis y nos enfrentamos a otras situaciones también. Anteriormente habíamos puesto implantes de Medport que se exponían, se infectaban, después hidroxiapatita que se reabsorbían, seguimos con los de acrílico, silicón y tenemos el problema que se desplazan. Entonces, muchas ocasiones no nos permite una rehabilitación estética muy adecuada, entonces esas prótesis no lucen bonitas. Si no logramos que la protesista nos ayude con esto, terminamos quitando esos implantes y poniendo injertos de hemograso. Si ustedes ven la carita del niño, de repente el niño llega como sonriendo, pero
claro que esa sonrisa es bastante fingida y yo le digo a los papás, llévenlo a terapia, por favor, porque tiene 10 años, le quitamos un ojo, no es como un niño de 1 año o 2 años. Entonces, el niño no quiere ir a terapia, entonces tampoco lo podemos forzar. Hasta que el niño quiera ir a terapia, va a tener que ir, pero eso es muy importante. Bien, esta revisión que encontré es muy actual, del 2025, y pues nos habla del retinoblastoma infiltrativo difuso. Este es uno de los tumores del retinoblastoma infiltrativo difuso que nos presenta más desafíos, ¿ok? Es muy difícil llegar al diagnóstico, predecir el pronóstico y seguir con las guías de tratamiento a las que estamos acostumbrados con los retinoblastomas clásicos. El primer reporte del retinoblastoma infiltrativo difuso se hizo en 1958 por Aston y Schofield, y la incidencia que se reporta en esta última revisión fue de 4.6, más alta de lo que se reportaba anteriormente. Se hizo una revisión de enero del 2001 a diciembre del 2017, creo, no alcanzo a ver. Fueron 132 pacientes, 80% se nuclearon, 20% se dio quimiosistémica, pero de esos 20%, 30 terminaron en nucleación y el 70% de estos niños hubo salvamento porque llegaron a tiempo. Los criterios para definir que se trata de un retinoblastoma infiltrativo difuso es que hay una infiltración plana en la retina con las masas tumorales dispersas, siembras vítreas difusas tanto en el vítreo, la malla trabecular, en la superficie del iris, en la cámara anterior, pseudohipopión, como fue nuestro caso, y cuando no es visible el vítreo, el fondo de ojo por hemorragia o turbidez, hay que hacer una resonancia magnética, como está indicado en todos los pacientes con retinoblastoma. Ya no sugerimos tomografías, y menos si son bilaterales, porque podemos ocasionar un segundo tumor, y un ultrasonido. Y en este caso, nadie le pidió un ultrasonido al niño, incluso cuando llegó conmigo, clínicamente hice el diagnóstico, yo ya no me quise entretener porque el niño pues ya llevaba mucho tiempo de evolución y decidimos hacer la enucleación. Últimamente se ha hecho una diferenciación de los retinoblastomas infiltrativos difusos con los retinoblastomas difusos de cámara anterior. Las formas de crecimiento de los retinoblastomas son endofítico, exofítico, mixto, intrarretiniano, infiltrativo difuso, como es el de nuestro caso, y los retinocitomas, que son los que sufren como arresto, como se detiene ese tumor. Y en la revisión histórica, pues en 1767 fue la primera vez que se dio en este año pues el nombre de retinoblastoma. En 1958 fue el primer reporte de infiltrativo difuso y en 1998 se hizo el primer reporte retinoblastoma difuso anterior, que es el que se le da el nombre al caso de nosotros, que presentan hipopión y toda esta celularidad en cámara anterior. Entonces, se menciona que estos retinoblastomas empiezan en la retina muy anterior, es un retinoblastoma muy discreto, empieza a infiltrar en la parte inferior y empieza a distribuirse por la retina, el vítreo y a la cámara anterior. Quiero presentarles este caso, el caso que ya, el anterior ya lo finalicé, pero este niño nos llegó hoy. Entonces me dice el doctor Jesús, que es mi compañero de consultorio, me dice, doctora, ¿me ayuda a ver a este paciente? Entonces una niña de 10 años, lo reviso, digo, retinoblastoma infiltrativo difuso, pero me dice, la acaban de dar de alta de una leucemia. Entonces dije, ok, entonces puede ser que no sea un retinoblastoma infiltrativo difuso, que es una infiltración leucémica, pero acaban de dar de alta a la niña. Entonces, sí puede ser un retinoblastoma, porque ya le dieron de alta de la leucemia.
tuve que hablar con los papás, imagínense la situación de los papás que acaban de terminar en septiembre, la dieron de alta por la leucemia, por la quimioterapia. Y yo les digo que puede tratarse de un tumor y que si se trata de un tumor, tenemos que quitarle el ojo. Entonces, es terrible para los papás. Tenemos que saber cómo utilizar las palabras adecuadas para poder enfrentarnos a estas situaciones. Aceptaron enuclear, pero decidí hablarle al oncólogo y le dije, está pasando esto, tu paciente así, 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 y me dice, doctora, deme oportunidad, vamos a hacer una punción lumbar, si está activo la leucemia, damos tratamiento y la vigilamos, ¿sí? Tiene razón, si no está activa la leucemia, entonces puede tratarse de un retinoblastoma infiltrativo y entonces pues enucleamos. Entonces, estas situaciones para nosotros, a pesar de que estamos acostumbrados a ver retinoblastoma, pues yo vivo con el retinoblastoma todos los días en el hospital civil, entonces a pesar de que estoy acostumbrada a verlo, para mí es muy difícil tomar una decisión, hago enucleación, no hago enucleación, entonces tenemos que manejarnos de manera conjunta y no tomar decisiones solos, porque implica una mutilación de un pacientito de 10 años. Muchas gracias. A continuación, el doctor Alfreda nos presentará su caso. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Cuando me invitó Graciela a participar en esta presentación, me dijo, necesitamos un caso y que sea un caso clínico que sea como un reto, que sea algo muy difícil, pero que te haya hecho sudar. Se me vinieron a la mente varias cosas y algunos casos, por ejemplo, algunas membranas congénitas, que el reto es quitar la membrana sin tocar el cristalino para no producir entonces una catarata secundaria, lo cual técnicamente es muy difícil hacerlo, pueden tener buen resultado, pero eso incluiría un reto quirúrgico, ¿no? Hay otros retos que desde que ves a ese paciente sabes que sucedieron muchas cosas muy mal, eso que parece manchitas blancas son gusanos en un retinoblastoma, que sabes que para que tengamos un paciente así, como sociedad algo estamos haciendo muy mal. Y a lo mejor iatrogenia de algunos otros médicos no oftalmólogos, pero creo que era tal vez algo que podía ser como tal vez fácil de diagnóstico, ¿no? Entonces, el día de hoy quise compartir un caso que más que ser como algo con lo que aprendimos, tal vez que esto pueda ser como un confesionario, porque creo que hicimos muchas cosas mal en este caso, pero creo que el final es un final feliz. Es un pacientito de 1 mes de edad que se presenta hacia el consultorio con un leucoma vascularizado, que dice la mamá que ha ido creciendo, pero que esa manchita blanca que tenía está haciendo un poquito más rosa y que ha ido creciendo. Cuando tienes un leucoma congénito, la verdad es que se te vienen a la mente también varias cosas diagnósticas y la verdad es que es algo inusual. Iniciamos entonces con esteroides, pensando en que esa vascularización podía ceder. Se presenta después y el paciente seguía con esa manchita y seguía igual de rosita, por lo cual decidimos hacer un VM para saber hasta dónde estaba afectado. El VM nos mencionaba que había una afectación hasta el estroma medio,
tal vez hasta el estroma profundo, pero que estaba respetado el endotelio. Entonces, con esto descartábamos algunos tipos de distrofias que pudiera tener implicación. Hay que recordar que embriológicamente la córnea tiene capas en todas partes, ¿no? No solamente viene del ectodermo, sino vienen 3 capas diferentes y dependiendo dónde esté la afectación es donde te puede orientar de dónde viene. Pero el estar afectado el estroma y estar afectado el epitelio, te hace pensar en que puede ser cosas combinadas, pero sin embargo no es algo infeccioso. La mamá tuvo un embarazo de lo más normal, no había alteraciones a la hora del nacimiento, no hubo infecciones, entonces sabíamos que no sabíamos qué era, pero que teníamos que hacer algo. Y sabíamos que probablemente esto pudiera acabar en un trasplante de córnea, pero a esta edad era muy mal pronóstico y más con esa vascularización. Por lo cual decidimos entonces aplicar antiangiogénicos pensando que esto pudiera ayudar para preparar esta córnea en un futuro para un probable trasplante de córnea. Entonces hicimos las aplicaciones, sobre todo en los vasos del limbo aplicábamos el antiangiogénico y también aplicábamos en la parte de la lesión. Era una sensación un poquito extraña, era un tejido muy fibroso. Sin embargo, cuando infiltrábamos un poquito del antiangiogénico en la lesión, sí lograba como edematizarse y cedían un poquito esos vasos sanguíneos. Así fue después de la primera aplicación, mejoraba, cedían un poco esos vasos. En total pusimos 8 aplicaciones y en esas aplicaciones también cauterizamos vasos. Sin embargo, en la 7ª aplicación hicimos una queratectomía parcial porque al momento de estar inyectando con la aguja hubo como una separación de ese tejido ahí del estroma, lo cual hicimos una queratectomía y en la 8ª aplicación de antiangiogénico hicimos ya una queratectomía un poquito más grande. Cada una de estas imágenes es de estas 8 aplicaciones. Si se fijan, entre la 6ª y la 7ª hicimos ahí la queratectomía y en la 8ª hicimos una queratectomía. Estamos hablando de que pasaron más de 1 año y medio en todas estas aplicaciones. Así se veía el niño, estábamos contentos con el resultado. El niño, obviamente, pensando desde un inicio que podía presentar una ambliopía profunda por el leucoma, como una ambliopía por deprivación. El niño está con terapia con parche. Y después el leucoma empezó a hacerse un poquito difuso, tomamos un VM, todavía estaba tomado un poquito del estroma anterior, pero si se fijan en la imagen, empieza con tantos esteroides a tener presencia también de una catarata posterior. Entonces ahora teníamos un doble problema, todavía el leucoma y el problema de la catarata, por lo cual decidimos hacer una PTK con el excimer láser, tratando de quitar de 50 micras en 50 micras para poder llegar a este estroma superficial y poder quitar entonces este leucoma para poder tener la mejor transparencia para así hacerle entonces después la lensectomía. Esperamos 1 mes y medio después del PTK y hicimos el cálculo de lente, entonces nos permitió tener una muy buena transparencia durante la cirugía de la catarata del niño. Hicimos una lensectomía, como normalmente lo hacemos, que hacemos entonces la lensectomía, hacemos vitrectomía anterior y ponemos un lente intraocular. Este es después de hacer la lensectomía. La verdad es que los padres son un muy buen equipo. Todos los días le ponen el parche y el niño tiene una visión aceptable para haber tenido un leucoma y todos nos sentíamos contentos, pero todavía ese es el OCT de hace unos meses, mucho más aceptable. Este es el antes y el después. Ese es como está ahora, pero aún así la verdad es que no sabíamos qué era y no sabíamos contestar a las preguntas de los papás de, oye, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Va a crecer o qué va a pasar? Y hasta hace pocos días
siendo muy sinceros, no teníamos un diagnóstico. Haciendo un análisis del caso, hacer el abordaje de este tipo de cosas, de hacer abordar un leucoma congénito, te hace pensar entonces en descartar las enfermedades sistémicas o las enfermedades solamente oftalmológicas. Afortunadamente, en las opacidades congénitas solamente encontramos 3 de cada 100,000 niños nacidos vivos, y el 80% de lo que encontramos van a ser Peters, pero esto no se parecía a nada. Las clasificaciones, mencionaba que haciendo las clasificaciones actuales tienes que tomar en cuenta el VM y tienes que tomar en cuenta la revisión con lámpara de hendidura, y sí, todo muy bien clasificado, pero nuestro paciente no encajaba en ninguna de las descripciones de un leucoma congénito, y la verdad es que no sabíamos hasta hace 3 días que tenía. Cuando no tienes idea, la verdad es que lo mejor es preguntarle al experto, y consideramos que la persona más experta posiblemente en el mundo en cuestiones de leucomas congénitos es el doctor Ken Nishkal, que está en la ciudad de Londres, que tiene muchas publicaciones al respecto como de pediatría, pero justo en córnea pediátrica, y al ver las imágenes nos dijo, sí, es un mosaico de trisomía 8. Pero ¿cómo, o sea, en qué momento pudimos haber llegado a ese diagnóstico? O sea, ¿en qué momento no había ninguna manifestación sistémica, no había ninguna manifestación de alguna otra alteración genética en ningún momento? Un niño con un desarrollo psicomotriz perfecto. Y la verdad es que creo que aquí la experiencia es la que puede dictar entonces hacer el diagnóstico. Actualmente hablamos ya con los papás de la importancia de entonces hacer un estudio citogenético para llegar entonces al diagnóstico, y encontramos que en la literatura es uno de esos casos rarísimos, que solamente está afectado un solo ojito y que no tiene ninguna otra afectación sistémica, pero coincide mucho con otras publicaciones donde viene muy parecido cómo están otros casos en comparación con nuestro paciente. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues a mí me pasó como al doctor Alfredo cuando la doctora Chela me invitó a preparar algo para compartir con ustedes el día de hoy, que me dijo, Janet, necesito que presentes algo que se considere un reto, que tú digas, esas cosas que no quiero que me lleguen como oftalmólogo pediatra. Que si yo sé que de repente como oftalmólogos no nos gusta ver niños, como oftalmólogos pediatras hay casos que ni siquiera a nosotros nos gusta que se nos presenten. Y pues bueno, me toca dar un caso clínico junto a 2 eminencias, la doctora Graciela en las enfermedades oncológicas, que es algo que nos representa mucho reto como oftalmólogos, y el doctor Alfredo en el segmento anterior pediátrico. Entonces decidí enfocarme un poquito más en un reto que a nosotros como oftalmólogos pediatras nos hace cuestionarnos el si queremos seguir siendo pediatras o no, y es esta aventura de acompañar al niño ciego. La aventura de acompañar a los ojitos que no ven. Les puse primero una frase que me puso mucho a pensar, que es, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Lo primero que nos pone en alerta a nosotros como oftalmólogos pediatra es la interconsulta telefónica del pediatra. Doctora, ¿cree que puede venir a Cuneros porque tenemos una catarata, un niño con catarata? Creo que la mayoría que nos dedicamos a trabajar con niños y el segmento anterior, recordamos que es muy difícil que un pediatra alcance a ver una catarata pediátrica. Entonces, de ahí de entrada ya nos pone a pensar. Y ya es esa parte de, ¿qué será? Porque una catarata lo más probable es que no sea. Y pues efectivamente, esta es la chaparrita que me hablaron porque tiene una catarata. El pediatra estaba muy seguro del diagnóstico, tiene una catarata. Es una chaparrita producto de la tercera gesta, es el primer bebé de mamá, es un bebé muy deseado, muy planeado, muy controlado, todo su control prenatal. Pesó 3 kilos 270, Apgar normal, no batallaron, no usaron forceps, nada como que sea sospechoso o que nos ponga a pensar en alguna otra cosa.
Antecedentes de relevancia, la mamá con una metropía ya posquirúrgica de LASIK, papá con una exofoliotropía intermitente, ahí yo creo que de alguna metropía no corregida, y solamente el antecedente que la abuela materna tuvo un desprendimiento de retina, nadie sabe por qué. Cuando llego a Cuneros a revisarla, pues efectivamente tenemos una bebecita con un leucoma corneal total, me llevé el Leica, la presión me la marcaba en 60, sabemos que el Leica es un instrumento que podemos utilizar para tamizaje o para screening de glaucoma, sin embargo no nos asegura una presión intraocular. Sin embargo, un Leica alterado esa presión está alta. Y pues tiene bastante edema palpebral y algo de hiperemia, en parte por la manipulación que ha tenido de que varias personas han ido a ver qué está pasando o qué es eso de la catarata o de la bebé con catarata. De abordaje y tratamiento inicial que hicimos, pues decidimos, bueno, pediatría ya había pedido un TORCH, tratando de descartar alguna cuestión infecciosa. Se le hizo un tamiz metabólico ampliado, se le hizo el tamiz auditivo. Ese día en Cuneros empezamos ya con tratamiento hipotensor. Empezamos con el anabol de las prostaglandinas, la dorso, el timolol. Solicitamos un ultrasonido, un VM y pues obviamente la programamos para una exploración bajo anestesia. ¿Qué estoy pensando? Yo de que veo a ese paciente ya es qué le voy a hacer, qué tiene, cómo voy a hablar con los papás, qué les voy a explicar. Obviamente de entrada, ya platicaba el doctor Alfredo, los leucomas congénitos siempre hay que descartar una anomalía de Peters. Es un glaucoma congénito primario que está muy avanzado, que está muy afectada a la córnea. Es una distrofia corneal, que es poco probable, o francamente alguna disgenesia del segmento anterior. Y pues bueno, estos son los resultados. Aquí está la ultrabiomicroscopía, vemos la córnea completamente engrosada, con abundante líquido en sus capas en el estroma. No vemos sinequias anteriores. Y el ultrasonido pues, nos dice básicamente que el polo posterior está hasta cierto punto respetado. Pasamos a la exploración bajo anestesia. En esta trabeculotomía que de repente ya pudieran llegar a ser de rutina para nosotros, yo sí le hablé al doctor Alfredo, doctor, tengo un glaucoma bien feo, me ayuda. Fuimos y efectivamente la cirugía fue, hicimos la exploración, nos dimos cuenta que además de todo la niña tiene aniridia, ya se había transparentado un poquito la periferia corneal con los medicamentos hipotensores, traía de todos modos casi 40 con shots. Como les cuento, no encontramos sinequias, el cristalino se ve transparente. Vemos algo ahí, nos alcanza a dejar ver el fondo supercoroideo, la papila muy excavada, por lo que decidimos pues, hacer las trabeculotomías. Una cirugía que nos sangró muchísimo, que al final del procedimiento sentíamos la presión que decíamos, bueno, se ve bien, se transparentó un poquito la córnea, vamos a ver cómo evoluciona esta chaparrita. Y pues bueno, este es un video que nos mandó el papá de María José más o menos 2 semanas después del procedimiento, donde nos decía que sí era normal la bolita que le había salido en la parte inferior. Entonces, la presión intraocular estaba en control, teníamos un adelgazamiento escleral inferior, teníamos obviamente, seguía con su leucoma y tenía un nistagmo bastante franco. Le hablé al doctor, como ven, la niña trae el adelgazamiento, me dijo, dale tiempo, vamos a esperar que siga con el antiinflamatorio. Este es María José, ¿qué fue, Marce? ¿Hace una semana? Fue la semana pasada a consulta, el adelgazamiento ya no está tan adelgazado, ya se ve más recubierto por las fibras esclerales, pero pues es una chaparrita que sabemos que el pronóstico visual es malo, entonces, ¿ahora qué hago? La está viendo córnea, los papás son papás pues, de una bebé muy planeada que se ponen a leer, se pueden investigar y lo primero, doctora, ¿por qué no le hace un trasplante de córnea? De entrada sabemos que por la edad es difícil, de ahí el diagnóstico de base, los seguimientos, el riesgo de rechazo. Entonces decimos, bueno, la metemos otra vez, le hacemos una segunda trabeculotomía para ver si logramos que transparente más. Es poco probable que esa córnea nos vaya a dar más. Agregamos hipotensores vía orales, le hacemos una ciclocrío, ¿qué más le hago a la niña? Algo bien importante que tenemos que recordar con estos niños es la estimulación. Es muy diferente ser un paciente que veía y tuvo alguna situación que hace que perdamos la visión, a ser un paciente que son bebés que toda su vida van a aprender a ser niños ciegos. ¿Le pongo lentes? No le pongo lentes, porque la chiquilla no se deja nada. Tengo unos papás con un montón de dudas y muchas dudas que no les puedo contestar. Que me dicen, oye, más adelante sí la vas a poder trasplantar. Oye, ¿y si no existen los trasplantes de ojo? ¿Y qué más le hacemos? Y hubo una pregunta que me hizo la última cita la mamá, que fue lo que me hizo a lo mejor cambiar un poquito más el sentido de la plática, porque me dijo, ¿qué puedo hacer yo como mamá para enseñarle a mi niña a ser una niña ciega? Porque yo no sé ser persona ciega, yo veo, ella no ve. ¿Cómo le hago para enseñarla a comer? ¿Cómo le hago para enseñarla a vestirse?
¿Cómo le hago para enseñarla a empezar a desenvolver dentro de la sociedad como una niña con una discapacidad visual? Y tengo una niña que está creciendo y que va a tener necesidades muy cambiantes conforme va pasando el tiempo, y que de repente eso es lo difícil en nosotros como oftalmólogos pediatras, el aceptar que no podemos curar todo, que hay muchas cosas que no podemos hacer más que acompañarlas. Entonces, pues, me di un poquito a la tarea como de empezar a hacer llamadas telefónicas, porque incluso yo como oftalmóloga pediatra tengo mucho desconocimiento de toda esta parte de la escuela para niños con baja visión, y pues realmente me di cuenta que hay muchas opciones en Guadalajara que van a permitir que el niño tenga una estimulación desde que es un bebé, que no es necesario que el niño sepa hablar, sepa dibujar, tenga 3 años. La mayoría de las escuelas para niños con discapacidad visual reciben bebés desde el mes de vida. Entonces, si tenemos pacientitos que están chiquitos y que no sabemos qué hacerles, saber que existe la opción. Digo, les pongo aquí el ejemplo de la escuela Helen Keller. Me gustó mucho de su parte que el día que yo les marqué y empecé a platicar con ellos, al día siguiente me volvieron a contactar para darme más información y explicarme cómo ellos, aunque no capacitan a los papás como en un curso, sí les dan un acompañamiento, y sí en la misma terapia para los niños con la maestra ellos les dicen maternal, van enseñando a los papás de cuáles son las estimulaciones que también podemos hacer en casa. Y entonces pues me quedé básicamente yo con 5 cosas importantes que me gustaría que se llevaran y que recordaran. La primera es tener una comunicación clara y sencilla. Hay que ser claros con los papás, hay que ser sinceros, hay que ser realistas, pero jamás hay que quitarles la esperanza, porque son niños y la medicina cambia todos los días. Y aunque los libros y la experiencia y los artículos digan que el niño no va a ver, no sabemos qué va a pasar en 5, en 10 o en 15 años. Entonces, para los papás es importante mantener esa esperanza con los pies puestos sobre la tierra. Ser pacientes y ser empáticos como los papás. Porque sí, los papás preguntan muchas cosas y preguntan de manera repetitiva, y de repente pueden llegar a hacer o a cansarnos las preguntas, pero algo importante para ellos es tener la tranquilidad de que su médico les va a contestar y les va a solucionar esas dudas. Siempre rodearse de un equipo multidisciplinario, la terapia, no solo para los niños, sino también la parte de trabajar el duelo en los papás, de aceptar que van a tener un niño con una discapacidad visual severa, es importante. El hacer ese seguimiento de saber qué está pasando, apoyarse de los expertos, hacer una referencia oportuna, y yo creo que lo más importante es que como médicos aprendamos a acompañar, no solamente a curar. Entonces, pues para mí era como lo que yo quería que se llevaran, de decir que sí son difíciles los diagnósticos y a veces el dar los tratamientos o los procedimientos quirúrgicos, pero también esta parte del acompañamiento del niño con discapacidad visual grave es un reto para nosotros, y creo que todos los días podemos aprender. Y pues, muchas gracias a la doctora Graciela y al doctor Alfredo que me invitaron. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Yo sí tengo preguntas. Mira, básicamente con la terapia para el retinoblastoma, Ajá. el caso que tú diste, a mí me gustaría saber, obviamente tienen peor pronóstico estos que son infiltrativos, difusos, y que hasta ahorita qué sobrevida tiene este chiquito. Bien, mira, se consideraba que eran de mejor pronóstico porque son retinoblastomas moderadamente diferenciados, o sea, entre más diferenciado es menos agresivo, entre menos diferenciado es más agresivo. Y como se tardan mucho, estos se presentan alrededor de los 5 años en adelante, entonces no son tan agresivos. Pero en las revisiones que estuve haciendo, también el problema es que si se tardan mucho puede haber infiltración, o sea, a la coroides, al nervio óptico, y entonces ahí los niños pueden tener metástasis. Entonces, insistimos
en los tamices visuales, en que tienen que llevar a los niños a revisión, en que cualquier síntoma tienen que llevarlos a revisión, pero se consideraban menos agresivos. El tratamiento es enucleación. Okay, si llega un paciente con retinoblastoma infiltrativo difuso, es enucleación. Si me llegara un niño con un infiltrativo difuso, que sí lo hemos tenido, los papás que son más comprometidos y que están más al pendiente, y lo detectamos a tiempo, se le da quimioterapia sistémica para tratar de controlar el tumor, hacer una quimiorreducción y dar tratamiento con quimioterapia intravítrea. Okay. O crioterapia. Sí hay pacientes que se ha logrado hacer salvamento. Okay. ¿Y este pacientito tiene de sobrevida ahorita cuánto? No hubo, en el resultado de patología, no hubo infiltración a ninguna parte del ojito, o sea, nada más estaba contenido, entonces la sobrevida, se supone que el niño tiene las expectativas como cualquier otra persona normal. Excelente, qué bueno por él. Excelente, muchas gracias. Y en otro sentido, digo, aquí no nos acompaña el doctor David Ancona, que también tiene muchos casos está al cargo de muchos casos de retinoblastoma, para poder dar una visión en cuanto a la terapia intraarterial. ¿Qué tan lejos o qué tan cercanos estamos de eso? Tú debes de estar más empapada. Sí, la terapia intraarterial, claro, es excelente, pero no es para todos. Sobre todo está indicado en pacientes con retinoblastomas unilaterales, en estadios C, probablemente D, pero no es para todos, es muy costosa. Tiene que haber una curva de aprendizaje para hacer la un equipo multidisciplinario con radiólogos intervencionistas, las ondas son muy caras, entonces todavía para nosotros en el Hospital Civil todavía falta no va a ser posible por lo pronto, porque es muy costoso. Entonces, esto lo hacen en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, si yo tengo un paciente que considero que pueda ser candidato para quimio intraarterial, lo mando para allá. Y pues que yo sepa, nada más ahí lo hacen en institución. En Ancona lo tiene en Monterrey, pero es muy costoso. Sí. Los pacientes no pueden pagarlo, solamente que tengan seguro de gastos médicos. Ojalá en eso se pensara, ¿verdad? En cuestión del gobierno, de la Secretaría de Salud, que apoyaran para que esto sea no un sueño, sino una realidad a mediano plazo, ¿verdad? Sí, pero te repito, no es para todos. Realmente, yo te puedo decir, en 30 años que tengo viendo pacientes con retinoblastoma, para mí no ha sido indispensable la quimio intraarterial, porque con la quimioterapia intravítrea, la quimioterapia sistémica que se hace la quimiorreducción, la crioterapia, la quimioterapia intravítrea y el láser, con eso hemos resuelto la mayoría de los casos. Sí, nos compartiste en el curso muchos casos exitosos y eso es de mucho aplaudirles a ti y a todo tu equipo. Y bueno, hay que seguir haciendo esa labor por esa otra manera de tratarlos y bueno, que siga siendo muy exitoso. Sí, y no he sentido esa necesidad de que, híjole, si tuviera la quimio intraarterial, no. Ok. Muy bien, muchas gracias. En relación a los casos, por ejemplo, el que menciona Alfredo, supongo que el estudio pormenorizado genético será aquí o fuera de México, porque ya ves que en la Asociación para Evitar la Ceguera tienen un genetista, tenían a la doctora Villanueva, más no sé, continuará en tu caso para corroborar. Ya, continuarán su estudio genético allá. Y para la doctora, gracias Alfredo. Para la doctora Janet, yo creo que con ella estamos de acuerdo todos en que tenemos que ser empáticos con los pacientes y más cuando es un paciente pediátrico. A todos nos ha tocado la experiencia de dar una triste noticia, y es triste para ellos y es triste para nosotros, de que tenemos que nuclear,
de que el pronóstico no es bueno, de que la lesión es maligna, de que la lesión es agresiva, además de maligna es muy agresiva, o que ya tiene metástasis, o que es maligno y es bilateral. O sea, son noticias que impactan no nada más a los papás, a los médicos que van a tratar ese paciente, a la familia, etcétera. Y realmente sí, la empatía nunca nos debe de faltar, debemos de ponernos en sus zapatos de estos papás y ciertamente la Escuela Helen Keller es una excelente apoyadora para este tipo de familias que seguramente todos conocemos. Yo tuve la experiencia con adultos que tuve que nuclear y también oftalmías simpáticas que ya tenían un ojo ciego por otra patología y oftalmía simpática en el contralateral. Y esa paciente, una mujer, me dijo, ¿qué voy a hacer? Y yo ya sabía del centro, le dije, vaya ahí, le van a enseñar a virar hacia la enseñanza de su tacto para que usted pueda leer. Actualmente ahora ella es maestra en el centro Helen Keller. Ella es muy empática, obviamente, con los niñitos, y tengo ahí una experiencia familiar. Una hija mía quiso estar allí en el centro, empapándose con esos niñitos, pues porque la mamá le platicaba tantas cosas, ¿no? Y aprendió braille, una de mis hijas, y es importante que si nosotros quisiéramos también aprender braille, poder a los pacientes decirles, no es difícil, está basado en este sistema, podría leer, podría escribir, podría hacer libros, podría hacer muchas cosas y darles alguna esperanza de vida, esperanza de poder ser productivos en su vida adulta. Eso es maravilloso. Entonces, gracias por compartirnos esos casos. Muy, muy amables los tres amigos y compañeros de aquí, de socios del colegio. Bueno, ahora ya se me fueron a sentar, pero aquí tenemos unos reconocimientos para ustedes, por favor. Muy bien, muchas gracias a los tres, muy amables. Enseguida, yo tengo el gran placer de decirles que viene acá con nosotros con una actitud, con toda la actitud, como dicen los jóvenes, de ingresar al colegio y compartirnos un excelente trabajo que hizo un chico, para mí ejemplar. Lo vi llegar, casi lo veo egresar del centro médico porque me jubilé en esos tiempos, pero lo vi llegar y lo vi destacar ahora lo voy a ver brillar más de cuando yo lo conocí, y le aplaudo el hecho de que ya esta presentación que va a tener aquí con nosotros, este tema tan singular y también tan importante, el tema que nos va a nosotros, de alguna manera siento que nos va a inquietar o nos va a simbrar, porque también todos hemos tenido casos en donde se combina la oftalmología y la psiquiatría, y tenemos que saber aconsejar. Bueno, pues ¿de quién estoy hablando? De mi estimado Jorge Alberto Rojas Barragán, egresado de la Facultad de Medicina de la UDG en el 2016, hizo en el centro médico su especialidad de oftalmología del 2017 al 2020, está afiliado a la Sociedad Mexicana de Oftalmología y al Consejo Mexicano de Oftalmología. Ejerce su práctica privada en Oftanova Clinic y en la Clínica Siloé.
Además es inquieto, inquietísimo diría yo, y muy trabajador, no sé a qué horas duermes, Jorge. Es investigador y es profesor, es un hombre muy activo al que nosotros hoy le vamos a aprender y aplaudir, además de reconocer su inquietud por también ser socio y seguirnos compartiendo más de sus actividades. El tema que nos va a compartir es revisión de las intersecciones clínicas, diagnósticas y terapéuticas en oftalmología y psiquiatría. Adelante, Jorge, todo tuyo el micrófono. Sí, justo. Pues creo que aquí con el touch le voy a pegar. Y pues ya. Ok. Muy bien, listo. Hola, buenas noches. Buen provecho. Muchísimas gracias. Me siento cobijado con las palabras de la doctora Arce. De verdad que para mí usted es una persona muy inspiradora y que esté ahora en la mesa en la que está y siendo presidenta de no sé qué, desde hace quién no sé cuánto tonte, a mí se me hace muy obvio desde que la conozco que iba a llegar eventualmente a esas posiciones. Para presentarme pensé que solamente tenía 10 o 15 minutos y un amigo le pregunté qué es lo que debía de hacer si es que tenía una entrevista de trabajo y solamente podía venderme en 15 o en 10 o en 5 minutos. Y me dijo, hazte dueño de tu entrevista. Entonces, lo que yo les voy a presentar en las diapositivas creo que es algo interesante porque es algo que salió solamente de un prompt que yo hice en ChatGPT. ¿De acuerdo? Según yo, tengo muy bien amaestrada a mi mascota de ChatGPT, según yo desde hace un par de años, antes de que fuera algo bastante común. Y pues para bien o para mal, también he invertido parte de mi propia empresa, o sea, de mi contexto como persona, como empresa, como las personas que trabajan conmigo, los tiene. Entonces, a través de un solo texto de, no sé, 200 palabras, le dije, oye, voy a utilizar una aplicación que se llama Gamma y a través de esta aplicación Gamma quiero hacer esta exposición. Y esto fue lo que me dio. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero que vean nada de lo que dice, a pesar de que es bastante buena, ¿de acuerdo? Lo que yo les voy a decir mientras ustedes están viendo las 10 diapositivas que generó, o 8 diapositivas que generó esta cosa, es lo que yo hago cuando voy a las entrevistas de fellowship en Estados Unidos, que es lo que estoy haciendo justamente en este mes y medio pasado y lo que voy a seguir haciendo este mes. Me han tocado bastantes entrevistas muy interesantes. Las que más han llenado mi corazón, para serles honesto, es neurooftalmología y pediatría. Yo amo pediatría desde que soy médico general, pero soy un cobarde. Tengo corazón de pollo y a mí me duele mucho. Y ahorita escuché a la doctora Janet y uff, qué fuerte que sepa de tantos temas y que sepa afrontarlo con tantos fortaleza. Entonces, para mí es algo bien maravilloso, pero no quise ser pediatra. La necesidad de ser pediatra se me curó cuando mi padre fue diabético y tuvo complicaciones asociadas a la diabetes, y esto me hizo saber en su momento que lo que él me decía, que ver era más importante que vivir, pues también para mí eso era algo bastante significativo. Y pues estoy muy contento de haber elegido oftalmología, les soy honesto. Yo creo que haber estudiado medicina fue un error, que se corrigió estudiando oftalmología, y qué alegría. Entonces, creo yo que después de estar en la residencia, tengo varios aspectos a través de mi
formación que me han llevado a aspirar a ser ahora neurooftalmólogo o ser oftalmólogo pediatra, que quisiera hacer algo ahí en medio raro entre esas dos situaciones. Y para eso yo le pedí unos casos particulares a ChatGPT. ChatGPT no tiene idea de mis pacientes. Si bien me ayuda en administración, por supuesto que yo no tengo información privada en esta plataforma, ¿verdad? Entonces, se me hizo impresionante cómo me inventó pacientes. Tengan en cuenta que esto es contexto absoluto de Internet, de una IA, y que cada vez estaremos expuestos a exposiciones más bonitas. Cada vez ese médico general que se aproxime a ustedes con una exposición bonita o con algo bien hecho, los invito a que sean más racionales, muchachos, porque la verdad es que a mí me hacen pato. A mí me enseñan esta expo y digo, ¡ay, qué bonito! ¿De acuerdo? Y yo ni siquiera la revisé a profundidad y son 10 o 15 minutos de dedicarle. ¿De acuerdo? Seguramente una persona que no quiere trabajar, pero quiere hacer una exposición que parezca funcional, en media hora puede hacer algo similar. Entonces, sean juiciosos con la persona que tienen enfrente, no solamente vean diapositivas. Con respecto a los 3 casos, se me hizo un bonito ejercicio y se los quiero platicar. El primero me lo pueden platicar todos mis compañeros de residencia que tengo aquí presentes, que me odiaban, porque yo entrevistaba demasiado a mis pacientes. Yo estaba en urgencias de oftalmología en Centro Médico Nacional de Occidente siendo un R1 a las 3:30 de la mañana odiando mi existir con una rebaba en el ojo de mi paciente que veía 20/20 y tiene una urgencia desde Michoacán. ¿De acuerdo? Entonces, a ese paciente me daba cuenta que a mí me gustaba, ni siquiera me esforzaba, me daba gusto entrevistarlo un poquito más, ver qué era lo que necesitaba. Entonces, yo creo que cualquier persona que me haya visto dar consulta en mi residencia en urgencias de oftalmología, ese sería el primer caso clínico que yo les quisiera presentar. El segundo caso clínico que les quisiera presentar sería uno de mis primeros pacientes particulares, de los recomendados, de esos que, oye, mi hermano es oftalmólogo y fíjate que tú eres un gran amigo de toda mi vida. Entonces, el amigo de mi hermano me presenta a una esposa suya, número de esposa desconocida, mujer de 32 años con IMC arriba de 30, que había visto a un neurólogo y a 2 oftalmólogos y no había llegado con alguien que le dijera que tenía hipertensión intracraneal idiopática. Cuando para mí eso era un paciente de libro. Entiendo que son poco comunes y que son más allá de las rebabas y de las cataratas que estamos frecuentados todos los días, pero el hecho de que una presión intracraneal idiopática no haya llegado conmigo hasta ser su 3ª o 4ª referencia, a mí me asustó. Y la verdad es que para mí tampoco fue un diagnóstico tan inmediato. Hasta que estuve 40 minutos revisando a mi paciente en la lámpara y hice el interrogatorio, dije, ya sé qué tiene mi paciente. Y efectivamente, los dolores de cabeza y esa visión borrosa, no tan borrosa, que son como tan características porque ese paciente con neuropatía no te sabe decir exactamente por qué ve borroso o qué ve distorsionado, pero sabe que ve distorsionado. Esa ambigüedad también tómala en cuenta cuando tomes tu agudeza visual. Entonces, ¿qué ha pasado? Después de que yo paso el Step 1, el Step 2, por amor, yo quisiera viajar al extranjero porque allá tengo a una persona muy valiosa para mí y me lanzo a hacer los steps después de yo pensar que voy a hacer aquí oftalmología y que aquí voy a ejercer. Ya estoy en ese paso y en ese paso me ha tocado llegar a las entrevistas. Cuando yo llego a las entrevistas, me sucede que tengo un problema muy serio, que no tengo publicaciones y yo tengo mi pretexto de que soy latino, que si bien en esta sociedad que tengo de instituciones públicas saturadas, tengo muchísima clínica y esa es mi expertise, y el report y el vínculo que genero con mi paciente también es un vínculo muy fuerte, pues me había dado la flojera, honestamente, de decir, pues de investigación no sé mucho, de publicaciones, de científicos, de académica, no sé tanto, pero tengo que saber. He generado a través de institución privada, de mi práctica privada, muchas cosas, pero no buena data. Y tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo no he sacado bien la información de mis pacientes lo suficiente como para poder hacer ciencia. Y quisiera cambiar eso. Entonces, ¿qué hice? Como primer paso para yo volverme a involucrar a la academia y a la ciencia y a querer volver a ser parte de este bonito ambiente que me gusta tanto, pues me puse a leer. Me puse a leer unos 50, 60, 70, 80 artículos asociados a un tema poco común, que para mí fue psiquiatría y oftalmología. Y esto me ha abierto muchísimo.
Porque después de que yo depuro los artículos que son 80 o 90, ahora sí meto un ChatGPT que está con Pro, que está bien estructurado el prompt y que me ayuda a escribir como si yo fuera un editor máster desde hace 25 años en cualquier revista internacional de oftalmología. Y yo ahí empiezo a hacer mis mix. Y eso me encanta, porque la verdad es que me ayuda y me mantiene procesos que yo por mí mismo, para empezar, no me sentiría capaz de hacerlo tan bien. Y en segunda, si pudiese hacerlo también con la gramática y el texto y los versos que utiliza la inteligencia artificial, me tardaría 3 o 4 semanas, cuando la verdad me dediqué o 90 o 80% a leer artículos y seleccionar y depurar la información que le voy a meter a la licuadora y ya después saber cómo usar esa licuadora para sacar buena información. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me propuse, para yo poder ser una persona medianamente competente en investigación cuando me fueran a entrevistar en algunos fellowship de neuro o de pediatría, crear un artículo de revisión, una narrative review, ¿verdad? Porque no me siento lo suficientemente capaz de hacer un metaanálisis, ni mucho menos. Entonces, una narrative review se me hizo bastante ambicioso y bastante bueno. Salió un PDF de 20 páginas. Esto lo adapté a las leyes de JAMA o un borrador para mandar a cualquier artículo, para cualquier revista de JAMA, ya sea la de Ophthalmology o Psychiatry. Y esto era lo que yo presentaba a las personas que me entrevistaban y me decían, hola, ¿tú quién eres? Ay, hola, yo soy Jorge, soy oftalmólogo, soy residente, fíjate que yo tengo buena clínica porque vengo de los hospitales saturados de mi México y dentro de la investigación, pues mira, me gusta leer, tengo la apertura, pero no me queda claro qué es lo que yo puedo aportar aquí a tu servicio. De esto, a mí me han, honestamente, pues les paso ahí los datos por si a alguna persona les gustaría seguir profesionalmente en Estados Unidos. Yo creo que yo iré 2 o 3 años a estudiar y luego veré qué haré con mi vida. Soy una persona muy inquieta, como acaban de decir, entonces pues ese es mi plan a mediano plazo. Y pues lo que me he enfrentado es que, claro, ya sabemos que como latinos nos aman por nuestra clínica, nosotros hacemos diagnóstico en el pasillo y los estadounidenses o el abordaje clínico que no es el latino, vamos a apropiarnos de este tipo de abordaje diagnóstico más personalizado. Entonces, el abordaje diagnóstico no latino no tiene ese aspecto de toque, de persona, de humano, ¿de acuerdo? Y eso ya lo sabemos y nos hemos vendido siempre desde el mundo internacional. Yo los invito a que también sepan que nos vendemos muy bien si es que decimos que somos emprendedores. Si yo le digo a un médico de aquel lado, hola, yo tengo mi consultorio privado, qué interesante. Entonces, eso me ha servido mucho. Y el presentar este artículo que yo ni siquiera he mandado borradores a las revistas, me ha hecho hacer correos con gente como el doctor Andrew Lee, o varias jefaturas en varios fellowships de neurooftalmología y de pediatría muy valiosos. Y eso me ha abierto muchas las puertas. Tanto que yo estoy siendo bastante ambicioso queriendo hacer investigación y poner a Guadalajara en un lugar en el cual podamos hablar de psicooftalmología. Psicooftalmología, no solamente hablando de psiquiatría, que por supuesto les puedo invitar a leer el artículo que les mando en cualquiera de las presentaciones que gusten, para que se avienten. Pues son 20 páginas de PDF, pero son 8 de carnita, ¿de acuerdo? En esas 8 páginas está muy interesante cómo hay vínculos extremadamente duros con esquizofrenia, por ejemplo. Hay marcadores en los estudios de OCT durísimos, con factores propensos a mediano o a largo plazo con pacientes con esquizofrenia, ya en metaanálisis. Y también, pues, bastantes estudios de revisión que nos falta calidad en los datos, pero definitivamente depresión, ansiedad se vinculan a agudeza visual. Cualquier persona que haya hecho una degeneración, un diagnóstico de maculopatía serosa central me podrá entender. Si yo le digo a mi paciente de pasillo, ¿usted a qué viene? Veo borroso, 20/50, joven, sano, previamente sin ningún problema. ¿A qué se dedica? Trabajo 16 horas al día. Su nivel de estrés, 10 de 10. Ya sé que tiene, joven, pase a la OCT. ¿Sí me explico? Ese tipo de diagnósticos se deben de hacer y sabemos, sí, en los libros dice personalidad tipo A. ¿Y qué estoy haciendo con esa personalidad tipo A? ¿Tengo un buen psicólogo? Porque déjenme decirles que los psicólogos sí hacen ciencia. No hace tanto, pero sí hacen ciencia y cada vez es más valiosa, cada vez su ciencia es más cuantitativa. Y eso es muy bueno. Si su
psicólogo utiliza herramientas de tercera generación que vienen de la terapia cognitivo-conductual, es mucho más enfocado, es mucho más rápido, es mucho más tangible y cuantificable. Esa data es importante, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Esta diapo sí la hice yo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se conforma nuestro equipo? Pues yo soy el director general, yo vendí mi alma al diablo y al capitalismo de personas que conozco que tienen dinero a cambio de poder cumplir sueños de tener equipos y esas cosas. Y al principio me arrepentí, pero está funcionando en el mediano plazo. Estoy contento con el equipo que tengo, a pesar de que tengo poco material de investigación, y esto me ha abierto mucho las puertas. Tenemos actualmente investigación y desarrollo científico como las primeras puertas de mi empresa privada. Yo quiero pagarle a personas para que me den data de calidad. Creo que eso debería de hacer un buen médico general en el país de primer mundo. Entonces, me gustaría que supieran que eso estoy haciendo y que ChatGPT y todas las inteligencias artificiales que se les ocurra me ayudan en ese aspecto. ¿De acuerdo? Tengo una persona específicamente contratada para normatividad. ¿Por qué? Porque me interesa que esto cumpla leyes nacionales e internacionales. Si yo voy a empezar a hacer ciencia, seguramente mi historia clínica es muy importante, cómo la estructure y cómo la genere y cómo la cuantifique y cómo la registre y etc., etc. Entonces, para eso tengo una persona que me dice cómo escribir mi nota, porque soy muy mal hecho para escribir notas. Y si escribo a mano, nadie entiende mi letra. Entonces, eso es un problema que eventualmente quiero solucionar. La atención médica inicial, yo durante más de 3 años estuve solamente en atención. Me siento muy orgulloso de decir que a mí me contrataron donde me enseñaron a ser oftalmólogo. Después de ser oftalmólogo egresado en el 2020, me ataca la pandemia y en esa pandemia encuentro una actividad laboral como oftalmólogo en Centro Médico Nacional de Occidente. Me mantengo ahí por 1 año y medio hasta que la práctica privada me invita a irme hacia ella, ¿de acuerdo? Y en ese aspecto me doy cuenta que solamente con mis recepcionistas y mis recepcionistas de excelente calidad y yo somos un buen equipo. Desde hace más de 1 año ya no somos solo mi recepcionista y yo. Empezamos a contratar a un médico general y luego a otro médico general y luego a un oftalmólogo suplente y luego resulta que un médico general quiere hacer la residencia en oftalmología y le interesa la investigación, entonces se quiere unir a la investigación por sí solo. Entonces, ese tipo de cosas ahorita suenan lógicas y cuando me aventé a decir, ok, voy a contratar a alguien más que no es mi recepcionista, me dio mucho miedo. Entonces, los invito a que den el salto, ¿de acuerdo? Creo yo que mi atención en cuanto a mi recepcionista, estoy orgulloso de cómo mi recepcionista atiende, estoy orgulloso de mi equipo de marketing porque pues necesitamos dinero, ¿verdad? Necesitamos hacer investigación y la investigación requiere dinero y para eso el marketing funciona y lo hacemos divertido, no lo hacemos cuadrado no, creo que soy millennial y que puedo hablar otro idioma diferente en redes y que ya no soy una persona tan cuadrada y que porque digo groserías o estoy tatuado, no significa que no tenga rigor científico y eso trato de expresar en redes sociales. Próximamente, a partir de enero, tenemos en nuestra planilla 2 psicólogos que dan terapia cognitivo-conductual. Entonces, esa innovación la aprendí de una persona que ejerce aquí en Guadalajara, hace cirugía refractiva y me dijo, yo antes, cuando era corneóloga, tenía mi consultorio de mi psicóloga a un lado del mío y a muchos pacientes revisaba. Y es una persona que se dedica a enfermedades de superficie. Yo quiero saber qué persona de aquí presente no ha operado a una persona con problema refractivo que dice, la operaré. Y no por el hecho de que sea complicada o que no tenga resultados. O tú interrogas a esa paciente y dices, ay, te quiero operar. Me quiero aventar este ruedo de verdad, porque tu personalidad es llamativa. Entonces, si han tenido ese tipo de interrogantes en su consulta, pues los invito porque están viendo ahí aproximaciones no bien elaboradas hacia un diagnóstico psicológico o a un diagnóstico psiquiátrico, ¿de acuerdo? Y para nosotros ese paciente es tan normal que lo vemos normal, pero no es así. Entonces, por favor, piensen lateralmente, me gustaría que eso fuera parte de mi mensaje en esta ocasión. Oftalmonova no es solo una clínica, creo que hablo por las personas que me acompañan de mi equipo de trabajo el día de hoy, que se sienten contentas de trabajar conmigo y que transmiten el sueño de que sí queremos, somos una empresa, el objetivo de una empresa, no sé si lo sepan, pero es el maldito capital.
Pero más allá de eso, la misión de transformar nuestra comunidad, que si la persona necesita una consulta de 800 pesos o de 50 pesos, también le podamos aproximar la consulta de 50 pesos. Y que esa consulta la encuentre cada semana si lo necesita, o si es una úlcera, o si es un niño con ambliopía. Ese sería mi tercer caso significativo. Cuando yo veo a un paciente de 8 años con ambliopía y de 20/200 en 2 meses me está viendo 20/60, es magia, es una maravilla. Y los pacientes no llegan así en Estados Unidos. En Estados Unidos la ambliopía no se trata a los 6 años, ni a los 8, ni a los 10, ni a los 12. ¿Qué está pasando en esta comunidad que está tan mal? ¿Qué está pasando en esta sociedad que no estamos haciendo ni siquiera lo mínimo para aproximarnos a eso? Yo sí estoy buscando hacer ciencia y excelencia en el servicio de la clínica, porque tengo un médico general que me da consulta de médico general. Entonces no somos una clínica oftalmológica. Aunque mi logo tenga un ojo en el logo y yo sea oftalmólogo, la gran mayoría de mis pacientes muchas ocasiones requieren un buen médico general. Entonces eso quiero hacer yo a largo plazo. No quiero ser neurooftalmólogo, no quiero ser pediatra. Yo quisiera ser un gran médico general en el futuro. Entonces, Oftalnova no es una clínica, es una idea viva que forma, innova y transforma. Mi objetivo siempre ha sido construir algo que mejore la vida de las personas desde la ciencia, la empatía y el trabajo en equipo, y esto recién comienza, los invito. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Una presentación diferente, especial, pero con mucho mensaje que nos invita a empaparnos más sobre este tema. Es un compromiso el que nos compartas esa publicación tuya para poder adentrarnos en este tema aún más y pues tener esa empatía y ese interés por que no solamente viene el paciente por un problema oftalmológico, es un paciente que muchas de las veces se conjuntan varias problemáticas de salud y si podemos ayudarle en una forma más completa, pues mucho mejor para ellos. No quisiera que te fueras muy lejos porque quisiera entregarte tu reconocimiento y tu PIN, que es un distintivo que tenemos todos los socios al ingresar al colegio. ¿Puedes acercarte tantito, por favor? Muchas gracias de nuevo al doctor Rojas Barragán y mucho éxito en todo lo que este camino de la oftalmología te depare. Hemos entregado ya su reconocimiento y tiene su diploma ya por su presentación y por ser ya miembro del colegio. Ahora quiero expresar mi gratitud hacia la empresa, la unidad comercializadora integral, por todos conocidos ellos como UCI, quienes han sido tan amables y generosos en patrocinar esta sesión para todos nosotros y en este momento van a
emitir un mensaje para todos nosotros. El director general de esta empresa, el señor Alejandro Ramírez Quesada, va a dirigir unas palabras y con él su equipo de trabajadores que ubicarán ustedes también. Por aquí está, allá está Christopher Valenzuela, que también es su mano derecha. Adelante, por favor, Alejandro. Muchas gracias. Conecté directo con el... Sí. ¿Eso es lo único que tiene? Muy buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer al Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco por permitirnos participar en este evento. Es para nosotros un honor el poder estar aquí con ustedes. Doctora Luz María, muchísimas gracias por la invitación. Sabe que como siempre cuentan con todo nuestro apoyo. Muchas gracias por permitirnos participar. Les prometo que seré muy breve. Veo realmente aquí muchas caras conocidas. Algunos otros que creo que no tengo el gusto de conocer, pero el día de hoy me gustaría hablar un poco de quiénes somos o quién es SUSI en la industria oftalmológica. Nosotros, primero que nada, somos una empresa de capitales 100% mexicanos. Somos una empresa que se fundó en el 2013 con el objetivo de acercar al oftalmólogo insumos, productos oftalmológicos de la más alta calidad, que estuvieran también, tecnológicamente hablando, que estuvieran a la vanguardia. Al día de hoy ya vamos para 12 años con la compañía, representando marcas de mucho prestigio a nivel internacional. De manera general, nosotros somos actualmente distribuidores de la línea de Hubits, en toda la gama de lo que son autorrefractores, queratómetros, topógrafos, al igual que la tecnología de OCT. Tenemos todos los equipos de Rexam también, procedentes de Japón, lo que antes era Shin Nippon. Estamos comercializando también las válvulas de Molteno, procedentes de Nueva Zelanda. Contamos también con todas las unidades oftalmológicas de la línea Visionare, una empresa líder en Lituania, fabricante exclusivo de unidades oftalmológicas. La línea de Apasami Associates, una de las empresas líderes en India. Human Optics, con toda la parte del iris artificial, para los casos de aniridias traumáticas o congénitas, primer iris aprobado por la FDA. También manejamos todo lo que viene siendo la línea de Midlabs, que es todo este tema de vitrectores y una solución integral en la línea de retina. Las membranas amnióticas que se fabrican actualmente aquí en México, de la línea Mafix. Tenemos también el gusto de poder producir nuestra línea de quirúrgicos, de ropa quirúrgica desechable en Los Altos de Jalisco, y recientemente somos orgullosamente los distribuidores de la línea Atramat para el mercado oftalmológico, sutura líder, y me da mucho orgullo también decirlo porque me siento parte de la compañía. Es la empresa número 1 exportadora de dispositivos médicos en México. Es una empresa 100% mexicana. Como lo comenté, algunos productos que son líderes dentro de nuestra compañía, la parte de lentes intraoculares, la parte de vitrectores, la parte de los bultos quirúrgicos, la parte del instrumental.
Tenemos también los equipos de diagnóstico, lámparas de hendidura, los oftalmoscopios indirectos, los autorrefractores queratómetros, las unidades, que una de las características o del diferenciador que estamos haciendo en este segmento es que todas nuestras unidades oftalmológicas son distintas, ninguna es igual a la otra, con el objetivo de brindarle al médico de alguna manera una personalización de su consultorio. También tenemos equipos quirúrgicos, tenemos YAG láser, Green láser, tenemos los equipos de facomulsificación y vitrectomía, al igual que toda la línea de microscopios, desde su gama básica hasta la gama más completa. Las suturas oftalmológicas y la membrana Mafix, como ya lo mencionamos. El día de hoy me gustaría presentarles uno de nuestros más recientes lanzamientos, ahora en el 2025. Es un lanzamiento que se hace aquí en México. El lente intraocular CMT Flex es un lente que ya tiene alrededor de 4 años en el mercado y es precisamente utilizado para pacientes que carecen de soporte capsular. Es un lente de material acrílico hidrofílico con un diámetro óptico de 6 milímetros y una dimensión total de 13.75 y una angulación de 10 grados. Si ustedes me lo permiten, quiero proyectar un video que es cortesía del doctor Neivan, un doctor de India que fue el que desarrolló este lente. ¿No tiene sonido? Bueno, creo que me va a quedar un poquito mal el sonido, pero pues aquí la intención que tenemos es demostrar la técnica utilizada para la implantación del lente intraocular. Básicamente es un lente de fijación escleral. El doctor hace su medición de 0 a 180 grados y lo que va a hacer son un par de pockets esclerales para poder anclar la áptica en T a la esclera. Estos pockets esclerales son de 2.5 por 2.5 milímetros, lleva a cabo un flap y después unas esclerotomías para sostener el lente. Ahí estamos viendo cómo hace las esclerostomías perpendiculares al limbo para que el lente se pueda sostener o la áptica en T se pueda sostener. Aquí vemos la configuración del lente, tal cual como aparece en la imagen, es como debe de quedar en la implantación. En este caso el doctor hace también una vitrectomía completa y va a retirar un lente intraocular que tenía previamente el paciente.
Bueno, aquí extrae completamente el lente y aquí viene la parte interesante. Es un lente que ya viene con su cartucho inyector también incluido. Se puede precargar y viene con preparado para una incisión de 2.8. Aquí toma con una pinza de retina la primera áptica. Me pidió el doctor Niven también hacer notar cómo la segunda áptica la deja en cámara anterior. Toma la segunda áptica y la extrae. También uno de los temas más importantes es garantizar que quede perfectamente bien sellada la incisión con la misma áptica, y para cerrar los pockets esclerales pueden utilizar adhesivo tisular o también un punto de sutura en caso de que así lo decida el médico. Bueno, este es el video que queríamos presentarles, agradecerles a todos por su atención. Cualquier duda o comentario, por aquí vamos a estar y continuamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos por su atención y por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias. Este no es o sea, ¿hay que unir los dos? Sí, ¿verdad? Sí. En el del medio, ¿verdad? Muchas gracias al señor Alejandro Ramírez Quesada, director general de la Unidad Comercializadora Integral. Mucho éxito con todo lo que se avecina por traer y acercarnos tanta innovación para nuestra práctica. Estoy segura que todo va a ser un éxito. La oftalmología sigue creciendo, así como nosotros pensamos que esta especialidad es noble, como debemos ser nosotros nobles también con nuestros pacientes y con nuestros colaboradores de la industria. Entonces, estamos deseándoles todo el éxito para este próximo año que ya se avecina y también para su cierre de este año. Muchas gracias. Ahora tengo un mensaje de los asuntos de la presidencia que seré muy breve. En este orden serán estos asuntos. La entrega de reconocimientos a una profesora muy destacada que nos acompañó de manera virtual en nuestro curso anual. Después los avances del proyecto del colegio y también el informe de tesorería, así como la presentación del auxiliar administrativo, un breve resultado de la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mexicana de Oftalmología,
Recordando que seguimos actualizando membresías para el que así lo desee. Todavía hay oportunidad de acercarse para postularse para la vicepresidencia y anunciarles la próxima sesión de diciembre, que ya es el cierre de actividades. Esto es una brevísima reseña de la entrega del reconocimiento de manera pues individual y particular con la doctora Shields en la pasada Academia Americana de Oftalmología. Ella, con toda su gratitud y su nobleza y gentileza, nos dice que está a nuestras órdenes, que sigue deseando compartir con nosotros pues tantas cosas. Ella es realmente una biblioteca ambulante de toda la oncología ocular, que debemos aprovecharla mientras ella tenga toda la disposición, como siempre, desde que la conozco. En relación al proyecto de remodelación, pues ya estoy gustosa de decirles que estamos en la etapa final, y esta etapa final concluye, de acuerdo al informe del arquitecto, en este mes de noviembre. Se estima que el próximo enero, en la próxima sesión de enero, estemos sesionando ya en nuestra sede remodelada y serán todos bienvenidos para pues cortar el listón de nuestra nueva instalación. Espero que sea del agrado de todos. Estamos cuidando los detalles en su mayoría, no en su mayoría, en su totalidad, más bien. Este es un tema álgido que tenemos que tocar, ustedes ya lo saben. Nada más, estoy un poco inquieta. ¿Puedes venir, Maribel, tantito, por favor? ¿Por qué? Porque este tema ha incomodado a muchísimas personas a nivel nacional, sociedades de todos los estados. Permítanme un segundo. Y entonces, la sociedad mexicana hizo una convocatoria de una asamblea extraordinaria, como es este es el comunicado, que fue el pasado 28 de octubre, por aquí está, el 28 de octubre. Fue una sesión extraordinaria muy prolongada, no sé cuántos de aquí presentes hayan estado en ella. El objetivo era hacer una propuesta en relación a reformar los lineamientos internos del servicio social profesional. Y creo que antes de esto, y fue mi comentario preciso ante esta situación, es conocer todos de pe a pa y hacer un resumen conciso y detallado de cuáles son esos lineamientos nuevos para nosotros como socios del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, cuáles son todos esos cambios que generó la homologación de los estatutos, y el servicio social ahorita no lo tomaría yo en cuenta porque no se va a tomar en cuenta mientras no estemos de acuerdo cada colegio en seguir la normativa que hasta ahorita está plasmada en los estatutos homologados. Bueno, en fin, el doctor Pasca indicó que va a hacer un análisis detallado formando mesas de trabajo de poco en poco, o sea, la sociedad con algunos estados y luego la sociedad con otros estados y así sucesivamente. De hecho, él me ha dicho, es probable que yo no alcance a tener un consenso de todo esto al término de mi gestión, que termine este año, pero bueno, será a su sucesor al que tal vez le corresponda concluir todas este análisis y esta nueva reforma que están promoviendo. En fin, yo los mantendré enterados. De pronto, lo que yo más quisiera es que, por lo pronto quisiera preguntar, ¿quién ya ha leído los nuevos estatutos a los cuales ya estamos homologados a partir de diciembre pasado?
y quién los conoce por completo y quién está ya empapado de todo esto. ¿Nadie? ¿Solamente una persona? Yo los invito a todos, vamos a subir estos estatutos, a compartirlos por el WhatsApp, a tenerlos en la página. Por favor, es una inquietud latente, generalizada, pero especialmente de todos los presidentes de los colegios de oftalmólogos del país, que todos los socios estén enterados de todos estos cambios para poder tener una idea exacta de qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a consensar al respecto. Sin este conocimiento no podremos tomar una decisión obviamente consensada, pero también que sea realmente provechosa para nuestro colegio y nuestra práctica. Entonces, los invito primero a eso y estaremos publicando nuevamente los estatutos para que los tengan al alcance. Este es el informe de la tesorería comparativamente con el mes de septiembre. Parece que hay saldo rojo, pero en realidad es mucho menos que eso por la cuestión de un patrocinio de un laboratorio. Este es el saldo total de la inversión y de la cuenta maestra que en realidad prácticamente, digamos, no se ha depletado, a pesar de que ya la remodelación está en su cuarta etapa. Por eso les decía que estamos cuidando en su totalidad los recursos del colegio. Yo les quiero presentar, señora Mayra, ¿está por aquí? Puede ponerse de pie, por favor, o venir incluso acá al frente. Les presento a la licenciada en Administración de Empresas, que ya fue seleccionada. Venga para acá, por favor, acérquese para acá. Ella ha estado ayudándonos desde hace aproximadamente 20 días. Es una persona totalmente capaz y muy competente para todas las actividades del colegio. Quiero que ella les dirija unas palabras. Ya fue contratada formalmente e inició sus actividades el 13 de octubre y principalmente quiero acercarla a ustedes. Ella está al cargo del WhatsApp, del teléfono del colegio en este momento, porque pues en el colegio casi no tenemos actividades este año, pero el próximo año vamos a estar más de cerca colaborando con ella. Gracias, doctora. Buenas noches, como dijo la doctora Arce, mi nombre es Mayra Díaz, voy a estar apoyándolos. Ténganme un poquito de paciencia porque apenas estoy aprendiendo los conocimientos que ustedes me van a impartir y estoy abierta a lo que ustedes y lo que les pueda ayudar. Gracias. Gracias. Esta es la información que ustedes ya previamente también ya tenían, por si alguno todavía está pendiente su pago de anualidad, ya para concluir este año al corriente. También a través de ese QR pueden obtenerla. Esto es en relación a la vicepresidencia. Les comunico que está vacante aún y pueden postularse y enviar su carta al correo que todos conocemos del colegio, que está aquí escrito. Y bueno, como última información, el fin de actividades es nuestra próxima sesión del 4 de diciembre. No tenemos un evento como tal académico, es simplemente convivir, cenar, disfrutar y darnos el abrazo de fin de año. Los esperamos. En esta ocasión sí tendremos que pedir que confirmen su asistencia, por favor. Será aquí, en este mismo lugar, a la misma hora que todas las sesiones de este año. Les agradezco mucho su presencia y bueno, que pasen buenas noches. Y también los invito a tomarse una foto porque ya tiene algunas sesiones que no nos tomamos foto, en la foto del recuerdo. Gracias.